De recorrida anda de frente al campo y nos hemos venido aquí a La Barda, en la zona de Algarrobo del Águila, en el oeste de la provincia de La Pampa. Estamos con un amigo, un reconocido criador y además docente de aquellos que toda una vida están arraigados aquí en este oeste pampeano. Nos recibe aquí junto a su esposa Pablo Bravo, a quien le agradecemos abrir las tranqueras de Establecimiento San Juan para de frente al campo y también para los amigos que hoy nos reciben en esta semana ganadera del ternero pampeano. Pablo, muy buenos días y gracias por recibirnos por aquí. Buen día, José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Los agradecidos somos nosotros porque tener la visita tuya, que siempre por ahí te vemos por televisión, ahora en el marco de las antenas de DirecTV, que también uno pone el 139 y lo tenemos más clarito, porque por ahí en otras épocas, 30 años atrás, se complicaba, sí. Tuvimos con las antenas en Canal 3 y todo eso. Bueno, ahora yo creo que se ha agrandado la brecha esa y de poder recibirte en casa de una manera mucho más eficiente. Bueno, acá estamos en Establecimiento San Juan, junto a mi señora. Los chicos no pudieron venir porque todavía están estudiando, claro. Ellos están en sus etapas de estudios. Y bueno, en plena barda, en lugares difíciles, en donde sí se pueden realizar cosas también. Nosotros, a partir de la docencia, que estuvimos 34 años, yo a partir de ahora voy a cobrar mi primer sueldo de jubilado, luego de 3 décadas y pico al frente de alumnos. Así que esa relación humana, esa calidez humana y el vínculo que nos une a toda una región es muy profunda. Entonces, en el marco de eso, el agradecimiento a vos por estar pisando suelo de estos corrales, de esta realidad pampeana, del oeste pampeano, que nos hemos encontrado en otros momentos de hace 2 décadas, pero por ahí en remate ferias, en entrega de premios, etcétera, pero no en estos lugares en pleno, in situ. Sí, la verdad que nos gusta conocer a las personas en su entorno y vamos a charlar con Pablo y vamos a conocer Establecimiento San Juan, porque acá es difícil, pero no es imposible producir. De hecho, los logros están a nuestra espalda, hemos recorrido parte del establecimiento y estamos compartiendo un día de campo. Pablo, comentanos dónde estamos, a ver dónde estamos precisamente. Bueno, estamos en plena barda pampeana, en pleno oeste, yendo hacia el sur, yendo hacia 25 de mayo. De Algarrobo del Águila estamos a 35 kilómetros, precisamente eso, a la vera de la Ruta Nacional 151. Y bueno, este establecimiento nosotros hace 22 años que estamos, lo adquirimos a una gente muy reconocida también de Santa Isabel y a partir de ahí empezamos a desarrollar lo que a nosotros lo tenemos con mucha pasión, que es adquirir un poco de genética, introducir un poco de genética a lo que son algunas vacas de rodeo general, para luego ya con el correr de 2 décadas tener unas vaquitas de plantel y sacar un animal ya definido, nacido y criado en este lugar. Pablo, comentanos de este establecimiento, ¿qué dimensión tiene? Bueno, el establecimiento en sí es una unidad productiva, es una unidad de 5.000 hectáreas. La unidad económica en estos lugares es así. Claro. Luego nosotros, con el correr de los años, ya hace aproximadamente 5 años, más te diría 7, adquirimos 1.250 hectáreas más, en donde le hicimos una perforación, unos corrales, manga, cargador, instalaciones, y ahí hacemos un poquito lo que llamamos el manejo de rodeo de cría, que tanto nos gusta con mi señora y con mis hijos, que ya están incursionando también en este rubro, cosa que nos pone muy felices porque, en este caso, Romanela, que es nuestra hija, está estudiando psicología y que incurra y quiera dedicarse un poco como mujer a lo que es la ganadería, refuerza todo esto, los lazos familiares y refuerza también el sentido de que las mujeres también pueden trabajar en una zona ganadera tan difícil y por ahí un poco marginal como es esta. Así que en esas 6.250 hectáreas que te decía, nosotros tenemos dividido en 3 el establecimiento, con las 3 aguadas respectivas y las instalaciones, para precisamente hacer ese manejo de rodeo. O sea, por ahí destetamos, a la hembra la llevamos a un determinado lugar, hacemos que se críe en ese mismo lugar, que se desarrolle con los 2 años, y luego la traemos a este lugar para ya entorarlas en 1.500 hectáreas que tenemos específicamente para ese lote de vaquillona. Pablo, hablamos de unidad productiva, que son las 5.000 hectáreas. ¿Qué capacidad tiene este establecimiento de recepción, no más las 1.250 como decías? Claro.
El establecimiento tenés que manejarte muy acotadamente. Hoy nosotros tenemos 350 madres en las 6.250 hectáreas. Más no podemos tener, entonces hay que cuidarse con lo que es la carga, porque ¿qué pasa? No te olvides que venimos de una sequía importante, venimos de 10 años cíclico en donde nos tocan grandes vientos, grandes sequías, y precisamente la del año pasado, que las consecuencias son ahora, si vos no haces un poquito de manejo, de rodeo, las cosas no te salen. ¿Por qué? Hay que sacarle el ternero a la vaca, hay que tratar de tener estacionado el rodeo como para que de pronto el animal tenga sus 4 meses con los toros y luego sacar todo y repartirlo en esas unidades que yo te decía, de diferenciación. Y bueno, y ese es el secreto de todo esto, manejándose acotadamente con esa cantidad de vacas, lo podemos sobrellevar. Más no, porque después te abarca un periodo de sequía y te acomoda. O sea, la naturaleza te pega una bofetada y te dice, no, hasta acá llegaste. Tenés que, cuidado con la carga, no dejes más terneras, tratá de igualar esa carga, porque si no, es contraproducente y afecta lo que es la fábrica, que en este sentido es la vaca. Pablo, hablaba de que tenés 3 aguadas con sus respectivos corrales, con un apotreramiento que es la clave. Estas son las 2 claves, agua y apotreramiento, digo, para darle la producción al máximo que tiene esta zona. Es muy buena la pregunta y la charla que puede surgir de esto, porque tenés toda la razón en este sentido. Yo te corroboro esa pregunta, te digo que sí, te la afirmo, porque realmente nosotros, antes de poner la aguada esa del medio que acabamos de recorrer, el animal tenía que irse 7 kilómetros al fondo del campo, porque acá estamos hablando de que son muchas distancias. Cuando hablas de 6.250 hectáreas para recorrerlas en las picadas, es bastante, andando en camioneta, ¿entendés? Entonces, de ahí lo difícil de esto. Si vos no estructurás las cosas y las adecuás para que luego sea un buen manejo, las cosas no funcionan. Esa vaca que durante una década nosotros la estuvimos caminando y sobrepastoreando determinados lugares cerca de la aguada del puesto, nosotros cumplimos el objetivo en ese sentido de que la vaca, yendo a la mitad del cuadro de 3.500 hectáreas, llegue al fondo sin sin aplicar todas las reservas, o sea, llega bien el animal, más entrando marzo, abril, que se va alejando. Y en épocas de verano utiliza las 2 aguadas. Acá, por ejemplo, estamos en una aguada, pero hay hacienda que venimos de ese lugar en donde precisamente está utilizando el agua del medio del cuadro. O sea que el apotreramiento, como vos decís, y el agua, una buena agua, no nos olvidemos que el agua acá también es difícil conseguirla. Claro, por eso estamos a 120 metros de profundidad porque tenemos que pasar la barda. La barda ya tiene 60 metros, ¿no? 60 metros de altura. La tenés que pasar y luego tenés que irte otros 60 metros más para conseguir un agua buena. Eso sí, el agua es muy buena. Claro. Muy buena, y eso hace que agua vinculado a una reserva de pasto y un poco de genética, o sea, las cosas funcionan. Vos podés llegar a tener una genética, ahora si no tenés buen pasto y agua, fracasaste con eso. Pablo, la verdad que es todo el manejo de un artesano, donde tiene que ver todas las características que tenés que manejar, las que podés manejar. El clima no lo manejamos, así que hay que articular para que no nos golpee, o que no les golpee a ustedes cuando viene las malas. Hablábamos, Pablo, de los pastizales. Este es un campo, y aquí se divide en esta zona, el campo de la veraneada y de la invernada. Digamos, campos de invierno, campos de verano. ¿Qué sería, cómo lo podés describir este campo? Nosotros estos campos los describimos como de invierno. De invierno. Tomando las referencias incluso de la gente un poco más antigua de la zona, que todavía vive y que por ahí los visitamos, sostienen que estos campos son de invierno y que los campos más tirando a verano son los que están sobre la costa del Atuel, que lamentablemente el río no corre y entonces también es un fracaso todo eso. Pero estos campos, ¿no es cierto? Nosotros empezamos a tener un quillo, cebadilla, tenemos pastitos engordadores que hace que el animal en una temporada de junio, julio, agosto la pase bien. Eso sí, el secreto de todo es la carga de hacienda. Claro. Si nos pasamos en lo otro, no va a haber campo de invierno ni de verano que funcione. Estamos hablando de un campo que en sí tiene todos los parámetros ordenados. Vos sos un estudioso del tema y lo pones en práctica, ¿no? Como docente, como persona que va a buscar las experiencias, ya sean los libros o en las experiencias de la vida, ¿no? Y la aplicás en lo tuyo. Y este es un monte bajo, característico de la zona,
Y comentar un poco de este monte bajo, si vos lo ves productivo, si a veces anda flaqueando, cómo viene ese monte que es distinto a otro, pero que está aquí en el oeste. Sí, el monte es el Monte Pampa. Nosotros estábamos ubicados en un lugar, José, en una aguada, y yo te dije, mira, allá al fondo se ve el puesto de don Pedro Covarrubia. Hay 10 kilómetros hacia ese lugar, por lo tanto, fíjate vos, esa meseta, ese campo pampa de pequillines y alpatacos y jarillas, hace que nosotros veamos un puesto a 10 kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, nosotros lo manejamos, siempre fue así, y en algunos momentos ese monte flaqueó cuando hemos tenido plagas, por ejemplo, langostas. No solamente los vientos, las lluvias intensas que provocan las zanjas, porque por ahí está buena la lluvia, pero no todo de golpe, que te provoca desastres en los corrales, por ejemplo, o, ¿no es cierto?, o en las aguadas. Ese monte, ¿no es cierto?, a veces flaqueó con la incorporación de esto de la naturaleza, de langosta que se ha comido todo lo que es viene a ser la cuestión de las ramas, del ramerío del monte ese, que precisamente le sirve también de sombra a todo lo que es la ganadería. No como por ahí un monte de algarrobo de otra zona o de Caldén, de la zona del Caldenal. Pero bueno, el animal al nacer, criarse y desarrollarse en este lugar está acostumbrado a eso. Distinto es cuando por ahí traes un animal de otro lugar, como por ahí nosotros hemos comprado algún lotecito de terneras como para criarlas en este lugar, ya sea de otros lugares como de Castec, de Pacho Grande, de algún lugar, y vos ves que esa ternera empieza a costear y le tiene miedo a la sombra que dan los pequillines y los jarillales, porque no está acostumbrada a eso, de andar a los alfalfales, ¿no? A pasar a un campo de esto. Ahora, si vos ese animal lo dejás que se desarrolle acá, el resultado es muy bueno, porque ese animal después va a terminar siendo una vaca de plantel que te va a producir excelente ternerada. Pablo, hablábamos del entorno de la flora, ¿no? Y hay un poco de la fauna aquí en la zona. Hablame un poco, comentar un poco del manejo, de esa planificación que vos haces aquí. Digo, a ver, estamos en este mes de marzo y ya has destetado, pero comenzame a desarrollar qué pasa con esa vaquillona o vaca que ya fue destetada, cuál es el manejo para después ver cómo la servís, en qué momento y demás. Claro. Bueno, yo creo que al estar siempre vinculado a lo que es la docencia, los maestros siempre tenemos que planificar y de acuerdo a lo que los distintos estamentos y los distintos gobiernos y los distintos ministerios tuvimos que adecuarnos a eso porque fue cambiando también la circunstancia. Hoy nos dicen tenés que hacer todas las cosas en un drive y viste, vos decís, esas palabras por ahí nosotros cuando antes planificábamos a puño y letra, con objetivos, con contenidos, con actividades, bueno, es lo que precisamente nosotros trasladamos hacia lo que es una unidad productiva, que es el campo, desde poner una planta en una manga, un olmo, porque es así, hace 20 años atrás, pero que te permite mantenerte ahora y hacer una buena vacunación con un día de sol y el veterinario está contento porque tiene toda una sombra y un clima para trabajar y en todas las aguadas que estamos haciendo estamos poniendo eso porque nos da resultado, desde eso hasta trasladarlo a lo que es el manejo de rodeo. O sea, a ver, nosotros ya no podemos volver para atrás, hace 15 años empezamos con el estacionamiento de toros, ya no podemos volver, entonces los tenemos 3 o 4 meses según si ese marzo viene llovedor, lo podemos dejar un mes más al toro. O sea, lo tenemos diciembre, enero y febrero con las vacas, ¿no? Y le podemos agregar marzo, ¿no? O si no, hacer noviembre, diciembre, enero y febrero. Cosa que hicimos este año, porque teníamos un lote de vaquillonas de 2 años y a la vaquillona, para sacarle el ternero antes,
le pusimos el toro, por supuesto, un poco antes. Ahora, siempre y cuando las primaveras de esta zona siempre arrancan un poco más tarde. Entonces, hemos probado en otras fechas, en otros años, tratar de vincularlo en noviembre y octubre, pero no, el toro empieza a trabajar en diciembre. Porque después los terneros logrados, los terneros nacidos son en una determinada época, que es septiembre y octubre. Entonces, no conviene estar echándolos antes porque el resultado no es óptimo. Y después tenemos un manejo que es, destetamos a los 6 meses, o sea, en determinado mes, que puede ser abril, puede ser marzo, ¿no? En donde ya es una ternera que más con una sequía que se vino. Entonces le tenemos que sacar necesariamente el ternero, quizás por una necesidad más de eso y no tanto de que esté un poco más con la vaca, porque si el clima es espectacular, vos lo podés tener un mes más, ¿no? Ahora, vino feo, entonces tenés un lote preparado para llevar esa ternera de destete, ¿no? La tenés ahí, hace 10 días que destetamos, por ejemplo, un lote. Vacunamos y aprovechamos a destetar la hembra y el macho, en un 90%. Todavía nos están quedando algunas vacas con algunos terneros más chicos que la cola, ¿no? Entonces, bueno, esperamos un poco más para que se desarrolle un poco más ese ternero y poder sacarlo. En algunas zonas se habla qué porcentaje de preñez tenés y se descarta que vas a tener el ternero logrado. Pero esta zona es árida. Sí. Una cosa es el ternero, el porcentaje preñez, otra es el porcentaje de parición y otro es el ternero logrado, que es el que vos lográs vender o seguir produciendo. ¿Cómo van estos números para esta zona, para Establecimiento San Juan? Mirá, nosotros tenemos muy buena producción. Será que, bueno, a ver, no tenemos el plantel de vacas viejas, o sea, nos manejamos con un plantel de vacas que van desde los 2 años que traemos a entorrar la vaquillona por primera vez, ¿me entendés? Sí. Hasta 6, 7 pariciones de la vaca, en donde hacemos toda la revisación pertinente, y entonces después, ¿qué pasa? Va remando la ternera y la vaquillona de atrás. Y necesariamente tenés que sacar una vaca, que la sacás bien a esa vaca y después te reditúa lo que es en un remate de feria, porque la vaca la pagan más porque está en buena calidad. Sí. Porque es de gusto sacar esa vaca fusilada, entre comillas, que después no sube al camión y se complica. Entonces, ojo, nosotros quizás respetemos a lo que puede llegar a ser cualquier productor de esta zona. Por ahí uno no puede compartir determinada cosa y hace lo que uno le parezca. Nosotros, el rinde que tenemos hoy, por tener este tipo de cuadros, por tener el rodeo estacionado, por presentarle 4 toros que uno compra en determinado lugar y los tiene preparados para ese lote de vaquillonas que viene del lugar donde estuvimos, que tiene 2 años, estamos teniendo de 10 vacas, 8 terneros logrados, que es una locura para nosotros, porque quizás hablemos de zonas de Conelo, de Casté, de Calefú, no sé, de Arata, pero para esta zona, en donde todo es más difícil, ¿no? Todo es más de recorrer kilómetros y kilómetros para ir a una aguada, para ir a otra, para movilizarse, se nota que la vaca, se nota que los reproductores están bien, porque la producción está buena. Y la podés ver, o sea, hoy nosotros en plena sequía estamos teniendo un lote que si bien tiene por ahí alguna falencia, pero no está del todo mal. Es una vaca que está quizás en un 70% de su potencial, pero que todavía se mantiene bien. Ese creo que es el secreto, José. Estoy, dentro de tus palabras, estoy describiendo a un rodeo muy joven productivamente, y esa juventud se transforma en ternero bien logrado, una vaca que no sufre, que no llega a su último ternero, sino que antes vos decís, cumpliste tu etapa y que vengan las próximas terneras, ¿no? Claro, nosotros por ahí escuchamos, ¿no? Porque somos apasionados de esto y no, es la vaca CUT, ¿no es cierto? Es el último ternero de esa vaca que ya tiene una gran cantidad de años, pero quizás en otros lugares. No te olvides que acá los pastizales, acá cavás 20 centímetros y hay piedra. A ver, es una zona difícil. Hay pastizales naturales, sin embargo la hacienda se ve que los pastizales son buenos, redituables, porque en definitiva la hacienda está bien, ¿me entendés? Entonces, bueno, yo creo que ese es el secreto de todo, de tratar de manejarse con una planificación adecuada para luego tener el resultado óptimo. Pablo, en la charla que teníamos contigo y tu señora, había una anécdota en este campo, porque vemos algunos caldenes, y dice, este es el trabajo de hace 20 años que hicieron. Comentar un poquito de esta incursión nuestra, de ustedes, en decir, mira, esto puede prender, ¿no? Pero vos sabés que sí, quizás yo cuando lo escuchaba, bueno, en este caso mi suegro, Lalo Trapaglia, que bueno, dejó de existir hace poco tiempo, toda una vida trabajando también en el campo del Cardenal,
Entonces, en uno de los asados que compartíamos en el campo de ellos, de la familia Trapaglia, nos decían, ¿por qué no te llevas unas camionetadas de chaucha? Porque en ese momento era cantidad de las chauchas que por ahí se caían de los caldenes y demás. Sí. Le parece largo, pero, o sea, mirándolo con un tono de decir, esto no creo que tenga resultado. Trajimos muchas camionetadas, perdón, sí. Unos 3, 4. Empezamos a darle a la hacienda, el caballo tiene más efectividad que la vaca en ese sentido, en que la chaucha luego...